Orden ejecutiva. Presidente de Estados Unidos Donald Trump ordenó el bloqueo de todos los activos del gobierno venezolano en territorio norteamericano. Rechazo. Gobierno nacional aseguró que bloqueo de activos ordenados por Donald Trump busca impedir la compra de alimentos y medicinas para los venezolanos. Respalda decisión. Juan Guaidó afirmó que decreto aprobado por gobierno de Estados Unidos tiene excepciones humanitarias. Decisión aprobada. UNICEF celebró que el gobierno de Colombia otorgue la nacionalidad a los hijos de venezolanos nacidos en territorio colombiano. Malos olores. Transportistas, comerciantes y familias residentes de la carretera vieja hacia Los Teques se encuentran preocupados por colapso de tuberías de aguas negras. Conocía los términos. Presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, afirmó haber estado en desacuerdo con acta que generó crisis en su gobierno. Todo quedó en familia. Los hermanos Rubén y Jesús Limardo lograron oro y plata en esgrima de los Juegos Panamericanos Lima 2019. La quieren en la Casa Blanca. Seguidores de Rihanna piden que se convierta en presidenta de Estados Unidos. Noticiero Venevisión. Información justa y balanceada. Muy buenas tardes, Venezuela. Gracias por acompañarnos en la presente emisión de su noticiero Venevisión. Ya estamos listas con las informaciones para ustedes en nombre de todo nuestro equipo. Así es, de inmediato, Endrina Yepes y Milagros Zambrano les presentamos lo que es noticia. Comenzamos. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ordenó el bloqueo de todos los activos del gobierno venezolano y prohibió las transacciones con con el fin de aumentar las presiones a la nación suramericana. En una carta enviada por Trump a las dos cámaras del Congreso, el mandatario explica que la nueva medida impondrá sanciones a cualquier empresa o individuo extranjero o estadounidense que se dedique a negocios o ofrezca apoyo a cualquier persona afiliada con el Ejecutivo venezolano. De esta forma, todos los bienes e intereses en propiedad del gobierno de Nicolás Maduro que se encuentren en territorio norteamericano o en poder o control de cualquier persona de ese país están bloqueados y no podrán ser transferidos, pagados, exportados o retirados. Asimismo, quedan afectados los activos de personas que hayan patrocinado o proporcionado asistencia financiera, material o tecnológica. Por otro lado, también queda suspendida la entrada ilimitada a Estados Unidos de inmigrantes y no inmigrantes que cumplan con uno o más de los criterios antes mencionados, alegando que esto sería perjudicial para los intereses de la nación. El gobierno nacional denunció ante la comunidad internacional que las sanciones impuestas por Estados Unidos a Venezuela pretenden otorgarle forma legal al bloqueo de todos los activos y propiedades del Estado venezolano. Mediante un comunicado aseguraron que con esta acción buscan formalizar el llamado bloqueo económico, financiero y comercial que ha afectado al país durante los últimos años, lo cual se considera una abierta violación a los principios y propósitos de la Carta de las Naciones Unidas. Agregó que el gobierno de Estados Unidos, con constantes acciones injerencistas, busca forzar un cambio de gobierno en el país, apostando por el fracaso del diálogo político que tiene lugar en Barbados y que busca una solución pacífica a la crisis que atraviesa Venezuela. En la misiva aseveraron que las sanciones impuestas por parte del gobierno estadounidense al Banco Central de Venezuela buscan evitar que el gobierno nacional importe alimentos básicos y medicinas esenciales para el tratamiento de pacientes en estado delicado. Afirmaron que el Estado venezolano no permitirá que estas acciones afecten los procesos de diálogo político en el país. Cancilleres y delegados de 60 países reunidos hoy en Lima debaten sobre una salida a la situación en Venezuela, un día después de que el presidente Donald Trump congelara todos los activos, en su mayoría petroleros, del gobierno nacional en Estados Unidos. En la conferencia internacional convocada por el Grupo de Lima no están presentes Cuba, Rusia, China, Turquía, países que declinaron asistir. Estados Unidos está representado por su secretario de Comercio Wilbur Ross y su consejero de Seguridad Nacional John Bolton, quien durante el evento dijo que su gobierno adopta medidas con el fin de solucionar la situación de Venezuela.
Hoy estamos aquí para hacer más. Ayer el presidente firmó un decreto ejecutivo para imponer sanciones de bloqueo completas sobre los activos del gobierno de Venezuela en nuestra jurisdicción. Quiero dejar en claro que este amplio decreto ejecutivo autoriza al gobierno de Estados Unidos a identificar, dirigir e imponer sanciones a cualquier persona que sigue brindando apoyo. Sin embargo, Bolton aseguró que la decisión de su país incluye cuidadosas medidas para salvaguardar el acceso de los venezolanos a bienes humanitarios y para cubrir sus necesidades básicas. La conferencia, que fue citada a nivel de cancilleres, cuenta además con la participación de 3 organismos internacionales como la Unión Europea, el Banco Interamericano de Desarrollo y el Banco de Desarrollo de América Latina. La vicepresidenta de la República, Delcy Rodríguez, aseguró que la congelación de los activos en Venezuela por parte del gobierno estadounidense afecta a todos los sectores económicos del país. Esta orden ejecutiva ataca a la población entera de Venezuela, a todos sus sectores económicos, a todos sus sectores sociales. Aseguró que el asesor en seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, confesó el robo de los bienes de Venezuela en el país norteamericano. Ha expresamente amenazado a Rusia y a China en el relacionamiento de cooperación, de amistad y de unión que existe con Venezuela. Es una amenaza también al sector privado venezolano, pero a sectores privados internacionales también. Es una amenaza mundial, una agresión a la legislación internacional. Deberían todos los países que tienen inversiones en los Estados Unidos de Norteamérica, que tienen activos en ese país, que tienen intereses en ese país, deberían estar muy preocupados porque se está presentando un precedente gravísimo contra el respeto a la propiedad privada en otras jurisdicciones, contra inversiones privadas y públicas en otras jurisdicciones. Pretende los Estados Unidos hacer de las inversiones y del derecho a la propiedad un manejo y una maniobra geopolítica contra países que no son afines a su visión hegemónica y unipolar del mundo. Ante la decisión tomada por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de imponer un bloqueo total a las propiedades del gobierno venezolano en territorio estadounidense, Juan Guaidó afirmó que este decreto tiene excepciones humanitarias. A través de su cuenta en Twitter, Guaidó se pronunció sobre el bloqueo anunciado este lunes que afecta a todos los bienes e intereses que sean propiedad del gobierno nacional en Estados Unidos. Aseguró que la compañía Citgo y sus activos están protegidos. También destacó que esta acción no afectará la adquisición de alimentos y medicinas. Asimismo, Guaidó resaltó que esta sanción protege al sector privado que no hace negocios con el gobierno y una vez más insistió en la importancia del apoyo internacional para superar la crisis venezolana. UNICEF aplaudió la medida anunciada por el presidente Iván Duque que otorgará la nacionalidad colombiana a más de 24.000 niños que son hijos de padres venezolanos nacidos en la nación neogranadina desde 2015. La Oficina Regional de UNICEF para América Latina y el Caribe destacó que la decisión es un avance sustantivo en la garantía de los derechos de la niñez y evita los riesgos asociados a la apátrida. La directora regional de UNICEF, María Cristina Perceval, indicó que esta medida vela por la garantía de los derechos de todos los niños en contextos de movilidad. Pidió al resto de países involucrados en el flujo migratorio venezolano a seguir tomando medidas que garanticen los derechos y la protección integral de los niños migrantes y sus familias. El primer vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela, Diosdado Cabello, aseguró que el caso de Citgo fue preparado por Juan Guaidó para adueñarse de los activos de la empresa. Durante una rueda de prensa, Cabello aseveró que desconoce el paradero de los activos. Lo hemos dicho, no necesita él armas de destrucción, pistolas, no. Él con una computadora ha ido robándose los activos que son de Venezuela. Nadie sabe, nadie ha visto, nadie sabrá qué están haciendo con los dólares que han recibido por el robo de Citgo, por el financiamiento que hicieron ahora, por el pago de intereses, de dónde sacaron la plata, a qué precio. El precio es que Estados Unidos, la capital del capitalismo, valga el término, la capital mundial del neoliberalismo, es capaz de arrebatarle a quitarle pues a sus dueños una empresa privada.
porque Citgo es en Estados Unidos una empresa privada. En otro sentido, el primer vicepresidente del PSUV indicó que respecto a la Constitución Nacional es la base fundamental para el éxito del diálogo. Es esta la base fundamental de cualquier diálogo y de cualquier apuesta a la paz. Aquí está la paz, en esta Constitución. Creo que el diálogo, en verdad, es como una tabla de salvación para la derecha. De verdad, estarían ahorita, nadie hablaría de ellos. De lo único que se habla en Venezuela de la oposición tiene que ver con el diálogo. En Mamera, transportistas, comerciantes y familias residentes de la carretera vieja hacia Los Teques se encuentran preocupados por el colapso de las tuberías de Aguas Negras. Rafael Aníbal Camacho nos tiene el informe. Buenas tardes, Rafael. Desde la parroquia Antímano y hasta el sector San Pablito de la carretera vieja de Los Teques, los constantes botes de aguas blancas y negras han generado el colapso total de la vía, según lo relataron algunos transportistas, quienes claman por la reparación de esta arteria vial. Lo que hacemos es deteriorar los carros. La gente venir de la estación hasta Mamera tienen que andar a pie porque no podemos seguir metiendo los carros. Nosotros tenemos una línea de taxi. Éramos 30 rapiditos, o sea, trabajamos por puesto. Nos quedan 7, 8 vehículos funcionando y ahí a duras penas. Mamera es el barrio perdido, ¿vale? No existe en el mapa. Asimismo, los habitantes de Mamera se mostraron cansados de los malos olores y de sortear charcos cada vez que se dirigen a hacer sus compras o a sus lugares de trabajo. Eso es toda la vida aquí. No arreglan nada, no hacen nada. Ni lo arreglan para 2 días y mira esto. Esto tiene alrededor, más de un año tiene. Más de un año tiene estos huecos así. Y cada día está peor, pues. Los habitantes de Mamera expresaron también que han ocurrido accidentes que han dejado personas lesionadas porque automóviles y motocicletas han caído en los huecos a lo largo de la vía. De esta manera, los vecinos y comerciantes de acá de Mamera le hicieron un llamado de atención urgente a las autoridades para que les ayuden con prontitud a solucionar esta situación de la rotura de tuberías en casi todo el sector. Pues aseguran que en esta temporada de lluvias la proliferación de enfermedades podría acrecentarse, producto de la acumulación de agua estancada en las calles. Desde Mamera, en la carretera vieja hacia Los Teques, Rafael Aníbal Camacho, Noticiero Venevisión. El gobierno de Brasil anunció que aceptará por 5 años los pasaportes vencidos de los ciudadanos venezolanos. El secretario de Asuntos de Soberanía Nacional y Ciudadanía del Ministerio de Relaciones Exteriores de Brasil, Fábio Marzano, asegura que las agencias y funcionarios responsables de migración, la Policía Federal y la Aviación Civil fueron notificadas de la decisión. Destacó que el gobierno de Brasil aceptará la prórroga de 5 años de los pasaportes venezolanos vencidos a partir de la fecha de su vencimiento. En Paraguay, el presidente Mario Abdo Benítez, quien se enfrenta a un posible proceso de juicio político, afirmó que estuvo en desacuerdo con los términos del acta de energía firmada con Brasil, que generó una crisis en su gobierno, razón por la que habría ordenado su anulación. En sus primeras declaraciones tras el escándalo, el mandatario aseguró que delegó a los técnicos las primeras fases de la negociación y que solo se limitó a asumir la postura de Cancillería, que era la que hacía el análisis. Abdo Benítez reconoció que comenzó a involucrarse al percatarse de ambigüedades en el contenido firmado el pasado mayo en Brasilia y que suponía un aumento de compra de energía a la gigante hidroeléctrica Itaipú, compartida con Brasil. El pacto fue denunciado por la oposición como cesión de soberanía y por su carácter secreto, al no conocerse sino hasta el mes pasado. Ante esta situación, el Partido Liberal tiene previsto tramitar este martes una petición de destitución contra Abdo Benítez en la Cámara de Diputados, aunque cuenta con pocas posibilidades de pasar al Senado. Hong Kong recuperó la calma tras la histórica huelga general de este lunes que paralizó la ciudad y que dejó al menos 148 detenidos, mientras China advirtió a los manifestantes que el gobierno y la policía local están preparados para llevarlos ante la justicia por sus actos. La jornada estuvo marcada por largas horas de protesta que incluyeron barricadas, calles trancadas y servicios de transporte suspendidos. Asimismo, se registraron enfrentamientos en varios distritos de la ciudad entre manifestantes y efectivos antidisturbios, quienes dispararon 800 envases de gases lacrimógenos y 140 balas de goma. Ante la situación, Pekín reiteró su apoyo al ejecutivo hongkonés, liderado por Carrie Lam,
al que pidió tomar medidas para garantizar la seguridad en la región administrativa especial. La manifestación, que llegó tras el 9º fin de semana consecutivo de protestas, busca presionar al gobierno para retirar una controvertida propuesta de ley de extradición que ya fue suspendida y la puesta en práctica del sufragio universal. Momento de hacer nuestra primera pausa. Al regreso venimos con más información, no se aparten, ya volvemos. El diputado de la Asamblea Nacional, Marco Bozzo, denunció que las playas del estado Carabobo están siendo contaminadas por el bote de petróleo, afectando la actividad económica de más de 60 pescadores. Bozzo resaltó que las playas de la costa son las más afectadas por la fuga de una tubería de petróleo que tiene más de 6 meses. Esto trae como consecuencia la contaminación de la carne blanca. Por cada barril de petróleo se contaminan 80 millones de litros de agua y esto pues trae a consecuencia no solamente el trabajo de los pescadores, sino además la contaminación a lo que significa la carne blanca, la carne de pescados en este momento en toda esa costa, pues es lo que nos trae la conclusión de que no ha iniciado el protocolo pertinente para estos desastres petroleros, ni de PDVSA, ni de la planta El Palito que queda pues allí mismo, ni de Planta Centro. Resaltó que esto también afecta la actividad deportiva y el turismo en la entidad. El diputado además denunció que el estado Carabobo presenta deficiencia en los servicios públicos. El tema del gas es un tema en el cual afecta severamente a las poblaciones más vulnerables. Pues podrás tener alimento, pero ¿cómo lo cocinas? Tienes que salir a buscar leña y a veces con la lluvia entonces no encuentras leña, que no solamente es el tema del gas, es el colapso absoluto de todos los servicios públicos como es el agua, la luz, el transporte. El diputado informó que el proyecto de la obra del ferrocarril tiene más de 16 años y cuenta con más de 14 constructoras y le fueron aprobados 7.000 millones de dólares. Aseveró que dicha obra no ha sido culminada. El superintendente Yoselit Ramírez de la Superintendencia Nacional de Criptoactivos y Actividades Conexas, SUNACRIP, planteó una nueva implementación del sistema de pago en Petros para adquirir boletos aéreos en Conviasa. Ramírez, durante una reunión con el presidente del Consorcio Venezolano de Industrias Aeronáuticas y Servicios Aéreos, Ramón Velázquez, abordaron el nuevo ajuste del sistema de pago en Petros, criptomoneda, para la adquisición de los boletos de viaje de la aerolínea por parte de pasajeros y usuarios del servicio. Esta alternativa brinda una serie de beneficios en la transacción que ofrece la aplicación PetroApp, una billetera multimoneda que permite el intercambio entre múltiples criptoactivos, además de hacer un registro contable de todos los movimientos y obtener un balance de las distintas monedas que posean en la plataforma. 2 meses tienen los habitantes del sector San Andrés del Valle, aquí en Caracas, presentando problemas de roturas múltiples de tuberías de aguas blancas. Euclides Sotillo nos amplía los detalles. Muy buenas tardes, Euclides, te escuchamos. Hola, buenas tardes. Más de 25 botes de aguas blancas se contabilizan a lo largo y ancho del sector San Andrés, aquí en el Valle. Sus habitantes denuncian que la mayoría de estas tuberías ya cumplieron su vida útil. Cuentan que en días recientes fue reparada la tubería matriz y cuando se hizo el bombeo del agua comenzaron estas roturas múltiples. Esto le dieron más volumen al agua porque pusieron la tubería nueva y eso se ha roto por todos lados. Esto es fuerte. Están partiéndose los tubos, tanto aquí, primero se partió allá, ahora se partió por aquí, después que arreglaron allá. En la residencia donde yo vivo, dentro de la residencia está un tubo partido que corre hacia abajo. En ese mismo lado, está, en la parte más abajo de la alcantarilla también está. Por todos lados se están reventando los tubos. Pero mientras en la parte baja del sector San Andrés se bota el agua, los habitantes de la parte alta del barrio no les sube debido a estas roturas. Tú caminas una cuadra y hay un reventón, una botadera de agua. Y a veces no tenemos agua en el barrio y el agua botándose, pero en cantidades exageradas, pues. Pero los vecinos del sector San Andrés también denuncian que debido a esta situación con el agua, en las últimas semanas se están presentando filtraciones en las edificaciones del sector.
En el Valle, Euclides Sotillo, Noticiero Venevisión. Gracias, Euclides. En Zulia, conductores de la ciudad de Maracaibo reportan el incremento nuevamente de las colas en las estaciones de servicio. Usuarios afirman que pese a que en la capital zuliana se había registrado una disminución en las colas, nuevamente deben apostarse en las bombas durante más de 6 horas para poder surtir de combustible sus vehículos. Está subiendo porque siempre que llego aquí yo soy como de 50 y hoy quedé como de 80, como de 100. O sea, ha incrementado. Pasa el militar y recoge las cédulas de 50 carros y va pasando. Eso evita las marañas. Señor. Las colas se han incrementado, por supuesto. Porque hay más, no se pareciera que no han llegado barcos, pero las colas están más largas. Señalan que pierden 1 o 2 días para poder echar gasolina, por lo que piden a las autoridades normalizar la situación. Conceturismo señaló que el año 2019 ha sido uno de los más desfavorables para el sector durante la última década. Leudo González, director del Consejo Superior de Turismo, indicó que el primer semestre del sector se refleja un 25% en los mejores casos, debido a la situación que padecen las regiones de Venezuela, en especial el estado Zulia. Aseveró que el sector turístico se encuentra realizando sus mayores esfuerzos por mantenerse ante la situación, aunque lamentó que las fuertes cargas impositivas no ayuden a incentivar el turismo. El gobernador del estado Guárico, José Vázquez, anunció la firma de convenios con la Universidad Bolivariana de Venezuela para la profesionalización de los policías de la entidad. Eliezer Hernández con los detalles. El primer mandatario regional indicó que con la aprobación de recursos por parte del Ejecutivo Nacional será inaugurada una nueva sede de la Escuela de Formación para garantizar la profesionalización del personal policial. Va a permitir la incorporación para preparar al policía con ética, con moral. Y algo muy importante, nuestros muchachos y nuestras muchachas, aparte del cumplimiento académico que exige todo lo que es la escuela, el centro de formación, también hemos firmado convenio para que ellos sean adquiridos dentro del proceso de lo que es la profesionalización a través de distintas carreras con la Universidad Bolivariana. Vázquez ofreció estas declaraciones durante un acto de graduación de nuevos funcionarios que se integrarán a las filas de la Policía Regional. Tenemos 273 policías, jóvenes, hombres y mujeres, muchachos y muchachas que han pasado todo este proceso riguroso y al cual se ingresan como oficiales a la Policía Nacional de nuestro estado, pues, Policía Bolivariana de nuestro estado, en conjunto con las policías municipales y la Policía Nacional. Finalmente, el gobernador José Vázquez señaló que estos nuevos funcionarios serán desplegados en las distintas comisarías y puestos policiales en los 15 municipios de la entidad. Desde el estado Guárico, Eliezer Hernández, Noticiero Venevisión. La organización Microteatro Venezuela informó que los 4 detenidos por la obra Dos policías en apuro fueron puestos en libertad plena sin que se les presentara imputación de ningún cargo. Mediante una nota de prensa, la organización aseguró que los actores Pedro Huize y Isaac Ovalles, el director Lenum Torres y la productora Joana Villafranca fueron liberados sin medidas cautelares ni régimen de presentación. Además, agradecieron el apoyo de quienes de una manera u otra demostraron interés y preocupación ante el caso. La obra de teatro fue suspendida el pasado domingo por parte de la Policía Nacional Bolivariana con la detención de los implicados por presunto uso indebido de uniformes policiales, siendo trasladados a la Dirección de Investigaciones de la Policía Nacional Bolivariana ubicada en Mari Pérez. La ministra para Aguas, Evelyn Vázquez, inauguró la planta potabilizadora Santa Elena de Arenales en el estado Mérida, la cual suministrará a más de 5.000 familias del municipio Obispo Ramos de Lora. Nuestra compañera Raquel Alarcón nos tiene el reporte. Esta planta está en una zona rural, productora agrícola y pecuaria, ubicada a 2 horas de la ciudad de Mérida. Los trabajos se habían iniciado hace 6 años y solo ahora se recuperaron y entregaron. No solo garantizarle la distribución, el caudal que necesita la población, sino garantizando la calidad del agua de la misma. Hemos entregado alrededor de 36 entre motores y bombas sumergibles de distintas capacidades, de distintas potencias, para ir recuperando las estaciones de captación, las estaciones de distribución, las plantas potabilizadoras como lo estamos viendo acá. Que la planta no solamente es para almacenamiento de agua, para bombeo de agua, sino también para el tratamiento del agua, para el estudio científico del agua. De igual manera, la ministra inició el plan Tanque Azul en el Vigía, municipio Alberto Adriani, con la entrega de 60 de estos recipientes. Manifestó la ministra que esta actividad forma parte de las jornadas de recuperación, estabilización y mantenimiento de las plantas potabilizadoras de
agua a nivel nacional. Desde el estado Mérida, en la Cámara de Rosalino Torres, Raquel Alarcón, Noticiero Venevisión. Juan Guaidó también reaccionó a la orden ejecutiva del presidente Donald Trump que bloquea los bienes del gobierno venezolano en Estados Unidos. Aseguró que los bienes de la República están protegidos. Manuel Covela nos amplía. Sí, así es, gracias. Buenas tardes. Guaidó señaló que las medidas del gobierno de Estados Unidos responden a la manera de cómo el gobierno venezolano ha manejado los recursos del Estado. Señaló que si bien es un bloqueo a las propiedades del gobierno venezolano en territorio estadounidense, los activos de la República están protegidos. Veamos. Hoy no hay posibilidad de perder Citgo, por ejemplo. Eso creo que es lo primero que hay que decirle al pueblo de Venezuela. Lo segundo, que esto no va en contra de Venezuela. Guaidó insistió en que la orden ejecutiva que firmó este lunes el presidente Donald Trump no afecta a las operaciones que correspondan a la ayuda humanitaria. Veamos. No tiene nada que ver, por ejemplo, con la compra de alimentos, medicina, con la empresa privada. No tiene nada que ver este elemento. Manifestó que la negociación bajo la mediación de Noruega continúa pese a la medida que impuso el gobierno de Estados Unidos y que mantendrán todos los mecanismos que posibiliten el logro de una solución para el país. Son declaraciones que manifestó antes del inicio de la sesión ordinaria, que hoy tiene 3 puntos en el orden del día. Con esta información nosotros devolvemos este pase al estudio. Muchas gracias, Manuel. Un hombre resultó muerto y otro se dio a la fuga durante un presunto intento de asalto a un transporte público en la avenida Andrés Bello. Diana Martínez con la información. Buenas tardes, Diana. Así es, muy buenas tardes, gracias por el contacto. El hecho se registró aproximadamente a las 6:30 de la mañana de este martes a una cuadra del mercado de Guacaipuro en la avenida Andrés Bello. Una camioneta que cubría la ruta Carmelitas El Cementerio fue abordada por 2 presuntos delincuentes que intentaron robar esta camioneta por puesto. Uno de los pasajeros abrió fuego contra los 2 presuntos delincuentes, hiriendo a uno que tenía por nombre Luis David Morales, de 20 años de edad, quien a los pocos minutos de resultar herido murió en el sitio. El otro presunto delincuente se dio a la fuga. En el sitio se encuentran comisiones de la Policía Nacional Bolivariana, la Guardia Nacional y también el Cuerpo de Investigaciones Científicas Penales y Criminalísticas, quienes realizan las investigaciones correspondientes para conocer qué fue lo que pasó en esta escena y dar con la otra persona que se dio a la fuga, la cual estaba delinquiendo. También se encuentran familiares del sujeto que fue abatido en este autobús. Con esta información retornamos al contacto a los estudios. Gracias, Diana. Amigos, es momento de hacer una nueva pausa. Al regreso, intento fatal. Fuga de prisión terminó con un giro inesperado. Los detalles en tan solo minutos, ya venimos. Eso es lo que pasa. Iniciamos nuestro recorrido de lo que pasa en el mundo y lo hacemos en Puerto Rico. Es que el Tribunal Supremo será quien determine al nuevo mandatario de la isla luego de que el Senado no votara por el juramentado gobernador Pietro Pierluisi durante una sesión extraordinaria celebrada este lunes. El Supremo iniciará hoy el análisis de una demanda presentada por el presidente de la Cámara Alta, Tomás Rivera, para declarar nula la juramentación de Pierluisi. Según el legislador, el mandatario está ocupando ilegalmente la posición del gobernador después de jurar el cargo el viernes pasado solo con aprobación de la Cámara de Representantes, pero no con la totalidad de la Asamblea Legislativa. El Senado y el Ejecutivo tienen hasta el mediodía para presentar sus alegatos. China anunció la suspensión de la compra de productos agrícolas de Estados Unidos en respuesta al reciente anuncio de más aranceles a productos de Pekín a partir de septiembre. La medida, que supone un peldaño más en el incremento de las tensiones en la llamada guerra comercial, surge luego de que el presidente Donald Trump indicara que aplicará tarifas de 10% sobre exportaciones chinas valoradas en $300.000 millones ante la falta de avances en las compras agrícolas y en negociaciones con Pekín. Corea del Norte realizó este martes un nuevo ensayo con misiles balísticos de corto alcance desde su costa oriental, siendo el cuarto test de este tipo en menos de 2 semanas.
Los dos proyectiles fueron lanzados a primera hora de la mañana y recorrieron una distancia de unos 450 kilómetros antes de caer al mar de Japón. La prueba tiene lugar después de que Corea del Sur y Estados Unidos iniciaran este lunes unas maniobras militares conjuntas, de las que el gobierno de Kim Jong-un ha advertido tendrá posibles represalias. En Estados Unidos, el presidente Donald Trump tiene previsto visitar este miércoles las ciudades El Paso, en Texas, y Dayton, en Ohio, luego de 2 tiroteos registrados este fin de semana que dejaron 31 muertos, 8 de ellos de origen mexicano. Por otro lado, Trump aseguró que es la persona menos racista que existe en respuesta al mensaje publicado por su antecesor Barack Obama, quien instó a la población a rechazar por completo el lenguaje de cualquier líder que alimente un clima de miedo y odio o normalice sentimientos racistas. Seguimos en Estados Unidos, donde un grupo de personas participó este lunes en una vigilia por las recientes víctimas de tiroteos en el exterior de la sede de la Asociación Nacional del Rifle en Fairfax, Virginia. Grupos en favor del control de armas organizaron el evento por el recuerdo de los fallecidos y pedir leyes de armas más restrictivas. La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió a gobiernos y empresas que gestionan redes sociales tomar medidas para frenar los discursos de odio dirigidos contra etnias, religiones u otros colectivos, a fin de prevenir crímenes como el ocurrido en El Paso, Texas. La portavoz de la oficina, Rupert Colville, condenó el racismo, la xenofobia y la intolerancia y llamó a los ejecutivos, entre ellos a los de Estados Unidos, a buscar formas de erradicar la discriminación. En Filipinas fue declarada una epidemia nacional por dengue ante la rápida propagación de la enfermedad en diferentes regiones, que ha causado al menos 622 muertes en lo que va de año. Entre el 1 de enero y el 20 de julio se han registrado 146.062 casos, el doble que en el mismo periodo en 2018. Sin embargo, los contagios van en ascenso a medida que las lluvias mitigan la sequía y más hogares tienen agua almacenada. En Irán, el presidente Hassan Rouhani rechazó la opción de un diálogo con Estados Unidos mientras las sanciones contra el país persa sigan en vigor y afecten la economía. Según el mandatario, las medidas estadounidenses, de cuya primera ronda se cumple hoy un año, son una forma de terrorismo al influir incluso en el sector alimentos y medicinas. Al tiempo reiteró a Washington su advertencia de que un conflicto con la República Islámica sería la madre de todas las guerras. Y los infartos al miocardio podrían ser provocados por la contaminación ambiental. Así lo alertó una investigación mexicana que señala que la acumulación de las partículas provenientes de la polución puede generar vasoconstricción y daño severo isquémico. Se conoció que debido a su tamaño, estas partículas se introducen al organismo a través de la inhalación y son transportadas por el torrente sanguíneo, pudiendo llegar a cualquier órgano. Incluso los bebés en el útero pueden sufrir cambios genéticos. En Egipto fue expuesto este domingo el sarcófago dorado del faraón Tutankamón, que está siendo restaurado por primera vez desde que se descubriera su tumba en 1922. Las labores empezaron a mediados de julio, luego de que el ataúd de 3 niveles fuera trasladado al nuevo Gran Museo Egipcio en El Cairo desde el Valle de los Reyes. Se espera que los trabajos sobre el sarcófago de madera forrado con oro duren al menos 8 meses. Bolivia recuperó la momia de una niña de 8 años perteneciente al periodo incaico, que permaneció por 129 años en un museo de una universidad de Estados Unidos y fue entregada este lunes al Ministerio Boliviano de Cultura para su conservación. La momia, bautizada como la Ñusta, sería de localidad de Pacajés, en el departamento de La Paz, y fue extraída con un ajuar funerario que contenía productos agrícolas y pequeñas piedras. Por el momento se desconocen las razones de su muerte. Y cerramos en Brasil, donde Claudino da Silva, un preso que se volvió viral,
tras intentar fugarse de la cárcel al hacerse pasar por su hija. Fue encontrado muerto en su celda en una prisión de alta seguridad de Río de Janeiro. Les contamos, el pasado sábado, el narcotraficante condenado a 73 años y 10 meses de prisión por diversos crímenes, aprovechó la visita de su hija para burlar la seguridad usando un sofisticado disfraz que incluía una máscara de silicona, peluca y ropa femenina. Autoridades están investigando las causas de muerte. Mientras su hija y otras 7 personas fueron arrestadas, acusadas de ser cómplices del intento de fuga. Una investigación de 16 meses resultó en una multa histórica impuesta por la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos a la red social Facebook. Ahora la empresa enfrenta un gran reto para implementar cambios que aseguren la privacidad de los usuarios. Laura Sepúlveda de La Voz de América nos cuenta más en el siguiente trabajo. Situaciones específicas que ponen en riesgo la privacidad de los usuarios de Facebook son la causa por la que la Comisión Federal de Comercio de Estados Unidos impuso una multa de $5.000 millones a la empresa, lo que constituye la sanción más alta en la historia. Menciona específicamente algunos problemas con el uso de números telefónicos que fueron conectados para la identificación de 2 partes para cuando alguien olvida su contraseña o quiere algunas medidas de seguridad adicionales. ¿Qué se está haciendo con estos números de teléfono después de dicho fin? Al igual que algunas preocupaciones con respecto a la tecnología de reconocimiento facial. Con grandes cambios estructurales se comprometió Mark Zuckerberg a través de un comunicado para hacer mejoras en la forma en la que elaboran sus productos y manejan la compañía. La razón por la que los apoyo es que creo que reducirán la cantidad de errores que cometemos y nos ayudarán a ofrecer protección de privacidad más sólidas para todos. Pese a esto, y según el acuerdo con la comisión, será un trabajo que, como señala Jennifer Huddleston, investigadora de Mercatus Center, no harán solos. También hay requisitos de supervisión bastante importantes en términos de informes que ahora Facebook tendrá que presentar a los reguladores gubernamentales, así como la Comisión Independiente de Supervisión de Privacidad, que también será responsable de garantizar que estén realizando ciertas acciones con respecto al acuerdo. Asimismo, la experta resalta que este es un mensaje importante para las nuevas empresas, pues se insiste en la importancia de que la privacidad de los usuarios sea prioridad en sus políticas. Laura Sepúlveda, Voz de América, Nueva York. En breve, fuera los prejuicios. Victoria's Secret marca un antes y un después en las pasarelas del mundo. Los detalles en Estrenos y Estrellas. Ya venimos. Protección Civil Táchira ha atendido a más de 600 peregrinos a propósito de la ruta hacia el Santo Cristo de la Grita en sus 409 años. La imagen del rostro sereno reposa en el santuario, donde se celebran diversas actividades este martes por ser el día central. Nuestra compañera Marine Glot nos tiene todos los detalles. Desde el pasado martes, peregrinos de todas partes de Venezuela y fuera del país han llegado al Valle del Espíritu Santo, una travesía por 85 kilómetros que son 18 horas continuas de caminata. Protección Civil tiene 9 puntos de atención médica a lo largo de la ruta. Sí, hemos tenido diferentes casos como lo que es hipotermia, tensión arterial, hemos tenido casos de lo que es desvanecimiento corporal debido a que por deshidratación, también lesiones, tendonitis. Jesús Paucar ha recorrido caminando más de 700 kilómetros desde Bogotá por los migrantes con la cruz que él mismo talló. Indicó que en cada población visitada la mano generosa no lo ha desamparado. En Colombia, de los 26 días que he caminado, 2 días de calor y el resto frío. Y el cambio de clima sí uno lo marea un poco. Para Bogotá me fui solamente a hacer la promesa, no vivo allá, simplemente a hacer la promesa. Y me fui en bus y la cruz la hice en La Fría, yo soy La Fría, la hice yo y la mandé por encomienda. En honor al patrono del Táchira, el Consejo Legislativo sesionó en la Plaza Bolívar del municipio Jáuregui.
es lo que nos mueve, es lo que permite definitivamente que nos encontremos en medios de preferencia y diferencia en la fe que une al pueblo tachirense en un mes de agosto que para nosotros es sumamente emblemático. La celebración del Santo Cristo, ya preparados para la celebración de la Virgen de la Consolación de Táriba. Para este martes, que es el día central de los 409 años del Santo Cristo de la Grita, Monseñor Mario del Valle Moronta, obispo de la diócesis de San Cristóbal, oficiará una misa desde el santuario del Valle del Espíritu Santo. Desde el municipio Jáuregui del estado Táchira, Marina Glot, noticiero Venevisión. Y tras el triunfo de los hermanos Rubén y Jesús Limardo en esgrima en los Juegos Panamericanos, Gregorio Rojo desde Lima nos tiene todos los detalles. Buenas tardes, Gregorio, te escuchamos. Cuéntanos cómo va todo por allá. Hola, Endrina Milagros, gusto en saludarles desde Lima ya con esta alegría del oro y la plata de Rubén y Jesús Limardo en la espada individual. Comenzando la semana, era lo que se esperaba, que al iniciar la segunda semana de competencia de los Juegos Panamericanos y al dar inicio también a los deportes de combate, empezaran a llegar las medallas. Una medalla para Rubén Limardo que es distinta a las demás, primero porque se enfrenta a su hermano menor Jesús y en segunda instancia porque esto ya lo confirma como el atleta venezolano con más preseas en Juegos Panamericanos. 7 medallas tiene Rubén Limardo desde la primera que ganó en Río 2007. Estos son los 5º Juegos Panamericanos y esa suma se puede incrementar a 8 dependiendo de lo que vaya a suceder con la esgrima por equipos. Hablamos con los 2 finalistas, con el 1-2 de la esgrima en la espada individual. Jesús Limardo y Rubén Limardo, esto dijeron en exclusiva para Venevisión. Tenía la mentalidad de ganarle, me monté aguerrido a tirarle con todo a pesar de que es mi hermano, en la pista somos rivales. No pude lograr la medalla de oro, pero igual estoy muy contento y muy feliz de darle la medalla de oro y plata a Venezuela. Se logró el objetivo, pues yo sé que quizás un poco difícil para mí, el día de ayer no estaba seguro si iba a participar, me dolía la rodilla, me dolía el codo, pero bueno, yo creo que esas 2 semanas que no hice esgrima, que todavía me sentía un poco adolorido, yo creo que después de la competencia me siento muy bien, necesitaba descargar, necesitaba hacer esgrima y bueno, creo que eso nos ayudó un poco, pues aquí yo pienso que la experiencia me ayudó muchísimo. Ahí estaban las declaraciones de Jesús y Rubén Limardo y pueden llegar más medallas en la esgrima. Ya están en competencia Chía Rodríguez y Alejandra Benítez en el sable femenino. Van a estar disputando su choque, su compromiso de octavos de final a la 1:30 de la tarde, hora local 2:30 de Venezuela. Mercedes Toledo avanzó hace minutos nada más a la final de los 100 metros pecho. 7º mejor tiempo para la criolla. Carlos Claverí en minutos nada más va a disputar su hit para saber si también clasifica a la final de los 100 metros pecho masculinos. También va a haber actividad en el atletismo que inicia en la jornada de este martes, actividad en el softball, lamentablemente ayer una caída estrepitosa ante Canadá y estamos lógicamente a la espera de lo que vaya a ser el fin de semana y insisto con esto y he insistido con esto durante todos estos días, judo, karate y lucha. 3 disciplinas a las que hay que ponerle el ojo en búsqueda de medallas. Es todo lo que tenemos por el momento desde Lima. Devolvemos el pase al estudio con ustedes. Endrina Milagros, un abrazo. Muchísimas gracias, Gregorio. Otro abrazo para ti. Estamos pendientes de todo lo que ocurre en los Juegos Panamericanos y el desarrollo y el desempeño de nuestros atletas. A regreso venimos con más información del entretenimiento. Quédense allí. Y hasta ahora vamos a escuchar declaraciones del canciller de la República, Jorge Arreaza. La libertad a la Nueva Granada, hoy Colombia, en una estrategia sin precedentes de guerra, de tácticas en el terreno para sorprender al más poderoso imperio de entonces, el Imperio Español en nuestras tierras. 200 años después seguimos siendo sujetos de agresión imperial e imperialista, no ahora de imperios europeos, sino del imperio que venía conformándose ya por aquellos años al norte de nuestro continente. Todos son testigos aquí, medios de comunicación, país que nos escucha, de las arremetidas inclementes, criminales del gobierno de los Estados Unidos,
de su élite dominante, supremacista, racista, contra el pueblo de Venezuela. Son ya una ley, la del 2014, y 7 decretos ejecutivos con el que firmaron el día de ayer para restringir las capacidades económicas, las capacidades financieras, comerciales, y decretar, como decretan el día de ayer en esta nueva orden que envió Donald Trump al Congreso de los Estados Unidos, donde pretende decretar un bloqueo total contra los activos del Estado venezolano en el exterior. Además, el señor John Bolton, como ustedes saben, él está desesperado porque muchas voces dicen, muchas piedras suenan en el río en el sentido de que está a punto de perder su empleo como asesor de seguridad nacional del presidente Donald Trump. Situación ante la cual se toma de Venezuela como tema para preservar su empleo, a pesar de todas las torpezas que han cometido a lo largo de este año, desde el 5 de enero, el 10 de enero y el 23 de enero en adelante, pasando por el 23 de febrero, por el 30 de abril y el fallido golpe de Estado que solo ellos creyeron en su imaginación y con la pésima información que la Central de Inteligencia de los Estados Unidos les brindó. Convocaron una reunión en Lima, Perú. Convocaron, decían ellos, más de 100 países. Más de 100 países. Tenemos la lista que brinda la agencia de noticias estadounidense, Associated Press. ¿Saben cuántos asistieron? 44 países, 44 gobiernos, es decir, ni siquiera están aquí esos 53 que dicen reconocer al gobierno paralelo del fantoche de la Asamblea Nacional en Venezuela. Hay, ¿saben cuántos ministros? Porque era una convocatoria ministerial. ¿Saben cuántos ministros asistieron? De los 100, 9. Viceministros, 4. Directores generales y directores de las cancillerías, 6. Embajadores, la mayoría de ellos acreditados ante el Perú, 18. Cónsules honorarios, fíjense ustedes, 2. Embajadores ante otros organismos, 1. Encargados de negocios, 3. Un secretario parlamentario, que es el de Canadá. Total, 44. Y tal vez en algunos casos estarán los porteros de alguna de las embajadas de esos países en Perú. Esto ya es señal de un gran fracaso. Desespero total, fracaso total. El desespero no es buen consejero cuando se trata de tomar decisiones en materia de política internacional. Es bueno recordar lo que ha ocurrido en estas últimas semanas, desde el 30 de abril, que coincide además con la instalación de la mesa de diálogo en Oslo, en Noruega, que luego se ha mudado a Barbados, e insistimos, le agradecemos al gobierno del Reino de Noruega por su método, por su rigor, por su persistencia, por su conocimiento de las partes. Le estamos agradecidos a Barbados, a su primera ministra, por lograr el escenario perfecto para que las negociaciones, los encuentros se hagan de manera privada, sin interrupciones mediáticas, sin tergiversaciones. Bueno, en estos meses, y también hay que decirlo, le estamos agradecidos a la delegación de la oposición de Venezuela que ha asistido a estas reuniones. En estos meses, el 1 de mayo, por ejemplo, prohibición a operadores aéreos y pilotos de aviones certificados por los Estados Unidos de volar por debajo de los 26.000 pies en Venezuela. El 7 de mayo le levantaron, caso inédito, las sanciones que ellos llaman, las medidas coercitivas al traidor protagonista del golpe de Estado del 30 de abril, el traidor Christopher Figuera. El 10 de mayo amplían las sanciones
a compañías propietarias de embarcaciones y buques que transportan petróleo desde Venezuela a Cuba. El 15 de mayo suspenden los vuelos directos entre Venezuela y Estados Unidos. El 27 de junio sancionan a varios altos funcionarios y exfuncionarios del sector eléctrico y financiero. El 28 de junio sancionan a Nicolás Maduro Guerra, activista, joven revolucionario, protagonista de la juventud, que además es hijo del presidente Nicolás Maduro. El 30 de julio sancionan a Cuba Metales, la empresa estatal cubana de importación y exportación de petróleo. El 19 de julio sancionan a los funcionarios de la Dirección de Inteligencia Militar por supuestas violaciones de derechos humanos. El país que que viola más derechos humanos en el mundo, no solo en su territorio, que ya es aberrante, contra los inmigrantes, contra las personas de color, en las prisiones, sino que hay centros de detención y tortura fuera de su territorio que son de la CIA y que llegan al extremo de bombardear países, de bombardear civiles en guerras por petróleo. Por donde pasa Estados Unidos en una guerra, deja una crisis humanitaria, deja violación de derechos humanos sin responsables de ningún tipo ante la comunidad internacional. El 19 de julio estaban llegando los delegados a la reunión ministerial del Movimiento de Países No Alineados a Caracas. Incursión del avión espía sobre la región de vuelo de Maiquetía. En el 2019 van más de 82 incursiones irregulares de este tipo. El 22 de julio una nueva incursión de este tipo de aeronave, EP-3E Aires 2. Además, el señor Greg Fowler, el general, el almirante, que está al frente del Comando Sur de Estados Unidos y que no declara como militar, porque ellos dicen que en Venezuela los militares se han politizado, que en Venezuela los militares no respetan la Constitución. El señor Greg Fowler declara como un ministro o como un congresista del Partido Republicano y dice que hay que agredir a Cuba, que hay que agredir a Venezuela, que la situación interna en el país es esta o es aquella y que sus avioncitos sobrepasan en las zonas de control de Venezuela para con instrumentos de interceptación electrónica tener información de lo que ocurre en Venezuela. Es decir, no se espían, violan el derecho internacional, violan las convenciones de la Organización de Aviación Civil Internacional y lo reconocen abiertamente. El 25 de julio, sanciones contra personas y empresas vinculadas a los comités locales de abastecimiento y producción, a los CLAP, contra la comida de la gente. Y efectivamente, no vamos a poder seguir importando la cantidad de productos terminados para los CLAP que importábamos. Estamos haciendo un gran esfuerzo con producción nacional, pero esto va a afectar la política de los CLAP y el responsable es Donald Trump y es el imperio estadounidense. El 29 de julio, una Corte Federal de Filadelfia, Estados Unidos, rechaza la apelación de Petróleos de Venezuela para revertir la decisión del juez estadounidense que en 2018 había autorizado a la minera canadiense Crystalex a cobrarse una supuesta deuda de Venezuela, embargando las acciones de Citgo y activos de Citgo en suelo estadounidense. Es decir, ese día, este señor que nombró Juan Guaidó como procurador fake, el procurador fake, que fue empleado de Crystalex, que fue abogado de Crystalex, le dijo a Crystalex, tomen Citgo, tómense ustedes nuestra refinería, cóbrense de allí, que total es mejor que esté en manos de ustedes que en inversión para el pueblo venezolano. Son traidores a la patria. El pasado viernes, ante la pregunta de un periodista, Trump declaró que sí está considerando un bloqueo o una cuarentena total contra Venezuela. Y el 2 de agosto, sanciones contra altos funcionarios de la Fuerza Armada Nacional Bolivariana, acusándolos también contra violaciones de derechos humanos. Hay que aclarar que hace falta mucho más que un magnate que circunstancialmente está en la presidencia de los Estados Unidos. Un magnate multimillonario, racista, supremacista, que además está en campaña electoral para la reelección. Hace falta mucho más que eso. Hace falta mucho más que un señor
anacrónico, que está perdido en los anales de la Guerra Fría, guerrerista, belicista, que está obsesionado con Venezuela, con ideas trasnochadas. Hace falta mucho más que un John Bolton desesperado por perder su empleo para poder vulnerar la dignidad y la capacidad de resistencia del pueblo de Venezuela. Nosotros estamos preparados como lo hemos estado, porque esta orden ejecutiva lo que hace es formalizar, así como la de 2017, de agosto, formalizó las acciones que ya estaban en marcha en el sistema financiero contra PDVSA. Esta formaliza el resto de las acciones contra las navieras, las compañías aseguradoras, los proveedores. Lo que hace es formalizarlo, y nosotros ya hemos venido construyendo una arquitectura alternativa para poder bypassear y burlar estas acciones de los Estados Unidos. ¿Que lo hacen más difícil? Sí. ¿Que lo hacen más costoso? Sí. ¿Que dejarán heridas en el pueblo? Sí, pero nosotros seguiremos adelante construyendo caminos alternativos. No vamos a doblegarnos ante ninguna situación. La doctrina Monroe la invoca el señor Bolton hoy en Lima. Dice que amenaza a China, amenaza a Rusia con seguir no solo apoyando políticamente, sino suministrando flujo financiero, financiamiento, apoyo, cooperación técnica, militar a Venezuela, que no lo van a permitir, que actúen con cautela, les dice John Bolton. La doctrina Monroe, aquella que dice que esto que ellos llaman hemisferio occidental y que nosotros consideramos el continente americano, una América del Norte y nuestra América Latina y caribeña, que está supuestamente bajo el control y es patio trasero de los Estados Unidos. Están además dinamitando, bombardeando, tratando de implosionar el proceso de diálogo que está en marcha. El presidente Nicolás Maduro ayer mismo nos ratificaba, y está en un comunicado que se publicó esta mañana, que nada ni nadie, ni 1000 Trump, ni 500 Bolton, ni 400 Pence, ni 300 Pompeo, ni Marco Rubio, ni Abrams, ni Guaidó lograrán que nosotros nos levantemos de la mesa de diálogo a la cual estamos asistiendo de buena fe, con propuestas concretas para lograr una mesa permanente y un acuerdo político o varios acuerdos políticos con las oposiciones venezolanas para garantizar la paz y la estabilidad del país. Esta tarde, en esa reunión de Lima, el secretario de Comercio de los Estados Unidos, Wilbur, es el apellido, Ross Wilbur, va a exponer su plan del día después, es decir, después que Maduro o lo maten o haya una guerra en Venezuela, después que corra mucha sangre, después o como ellos dicen, que Maduro salga huyendo y se vaya. Esa es la opción menos factible, por decir imposible. Bueno, ellos ya tienen su plan: Fondo Monetario Internacional, Banco Interamericano de Desarrollo, préstamos para que se endeude el país, políticas neoliberales. ¿Y saben qué dicen ellos? Que el plan es de Estados Unidos, que los aliados los van a apoyar y los entes financieros multilaterales, y que el señor Guaidó, que eventualmente en ese caso sería presidente del país, sería el mero administrador de ese plan. Imagínense ustedes qué vergonzoso. Que venga a los Estados Unidos su élite dominante, sus corporaciones petroleras, sus lobbies petroleros, sus lobbies financieros, a hacer un plan y a decirle al señor Guaidó y a esa oposición entregada y entreguista: ustedes serán los meros administradores. No tendrán palabra, no tendrán voto, no tendrán incidencia en el plan. Adminístrenlo de la mejor manera, y si además fallan, como fallaron con la ayuda humanitaria que se la robaron, como han fallado con Cristalex, que están a punto de robárselo también, sufrirán las consecuencias. Dicen aquí que están protegidas la venta, la procura de medicamentos, de medicinas, de ayuda humanitaria. Eso es mentira. Porque ¿cómo compras tú algo? Si tú necesitas un medicamento y vas a una farmacia, a menos que sea en barrio adentro, que te lo dan gratuitamente. Si vas a una farmacia en el mundo capitalista, compras un medicamento, tienes que pagar.
O tienes el efectivo o tienes una tarjeta de crédito, de débito para pagar. Venezuela no tiene acceso ni al efectivo, ni a las maneras de pago electrónico, ni a transferencia. No podemos usar los mecanismos financieros del sistema bancario internacional. Es parte del bloqueo. Es decir, que si queremos comprar telas de lujo en China, o queremos comprar tratamientos para la diálisis, queremos comprar los tratamientos para el VIH-Sida, queremos comprar los medicamentos para las enfermedades crónicas, nos está totalmente prohibido hacerlo. Es decir, es mentira que haya excepciones. Si queremos ir y que General Electric y Siemens vengan a Venezuela a cumplir con su trabajo, con sus garantías para mantener el sistema eléctrico y poder reparar los transformadores que fueron saboteados en los eventos recientes que han afectado la energía eléctrica en Venezuela, esas empresas no pueden venir. Primero porque las sancionan y seguro porque si vinieran no les podríamos pagar. Fíjense ustedes la gravedad de esto. A Saddam Hussein, bloqueado y luego invadido, se le permitió un mecanismo de compra de medicinas y de alimentos por petróleo. A Venezuela no. Y además las sanciones contra la industria petrolera. ¿Cómo importamos partes y piezas? ¿Qué pasa si se dañan los taladros? ¿Cómo obtenemos los diluyentes y la nafta para mezclarla con el crudo pesado? ¿Qué navieras utilizamos para transportar el crudo venezolano? Afortunadamente, a pesar de la doctrina Monroe, tenemos aliados, tenemos hermanos en el mundo que están con nosotros y que están construyendo con nosotros esos sistemas alternativos de intercambio con Venezuela para garantizar, a pesar de la dificultad, que sigamos abasteciendo al pueblo venezolano. Pero es que estas sanciones y este bloqueo impacta también al sector privado venezolano. Porque si hay la mera sospecha de que usted en el año 2007 recibió, que era la única manera de hacerlo además legalmente, divisas por parte del sistema de administración de divisas de entonces, de Cadivi, bueno, usted ya está en la lista negra y no podrá entonces tener ningún tipo de negocio con los Estados Unidos. Esto es contra el pueblo venezolano en su conjunto. Estados Unidos está tratando de hacer de Venezuela el territorio de su guerra geopolítica contra Rusia y contra China. Así como en la Guerra Fría era en las periferias, era en Afganistán, era en Nicaragua. Bueno, lo están haciendo, lo están tratando de hacer aquí en Venezuela. Y hay que decirlo, y insistimos siempre, señores periodistas, señoras periodistas, busquen ustedes en esta carta, que es la que rige las relaciones civilizadas entre los actores, entre los estados de este mundo, donde aquí se encuentran contempladas este tipo de medidas coercitivas unilaterales, este tipo de bloqueos ilegales y criminales para forzar antojadizamente salidas inconstitucionales de gobierno. Ubíquenlas aquí, léansela, bájenla de internet si no la tienen. ¿Dónde está? Es más, miren, no pertenecemos ya afortunadamente y gracias al cielo a la Organización de los Estados Americanos, pero búsquense la Carta de la OEA y ubíquenlo. Es más, la OEA tiene algunos artículos que son aún más claros en el sentido de que este tipo de acciones son absolutamente ilegales y no deben utilizarse. Quisiera, para finalizar y escuchar sus preguntas, insistir en que esta operación de los Estados Unidos, que es la formalización, el tratar de judicializar, de formalizar el bloqueo que es ilegal, está en desapego absoluto del derecho internacional. Quisiéramos nosotros ratificar que esto es contra todo el pueblo de Venezuela. Sí, es contra usted, señor Zubillaga, señor Zuluaga, señor Cisneros, señor Volmer, es contra usted también, señor Mendoza, es contra usted, compañero Juan, María. Esto es contra todos los venezolanos y las venezolanas y esto es inaceptable. Por eso el presidente Nicolás Maduro ha hecho un llamado
ha reiterado más bien su llamado a la unidad nacional. Y este llamado es extensivo a la oposición o a las oposiciones políticas venezolanas. Algunos de ellos ya han mostrado su descontento, su desacuerdo con este tipo de medidas, pero deben ser todos y todas. Quien no esté en desacuerdo con esto está a favor del sufrimiento del pueblo venezolano. Quien no muestre su desacuerdo con estas medidas de bloqueo contra la economía venezolana quiere una invasión en su país. Ya ha salido por allí el fantoche Guaidó apoyando esto. Qué triste, qué lástima. Lo deslegitima ante sus propias bases. Lo deslegitima ante el mundo incluso, porque hay países que le han apoyado en un principio porque fueron empujados por Estados Unidos, creyendo que esto era una carrera de 100 metros planos y que el presidente Maduro iba a trastabillar y a caerse en el metro 30 o 50 y que lo ganaba el imperialismo con Guaidó. Y se lo dijimos entonces, no es una carrera de 100 metros planos, es un maratón de una duración indeterminada. Y debemos decirle hoy que en ese maratón el presidente Maduro se ha escapado del grupo, está fuera del pelotón, como dicen en el ciclismo, está muy lejos y va a llegar con certeza absoluta de primero a la victoria de la defensa de nuestro pueblo. Pero tenemos que resistir en ofensiva, tenemos que ser aún más creativos dentro de Venezuela, con el poder popular, con las comunas, con la capacidad productiva pública, privada de Venezuela y dar respuesta unitaria a esta agresión internacional. Y ojalá que algunos de esos países que asistieron, bueno, así fuera a nivel de embajador. Yo sé que allí no estuvo China, no estuvo Rusia, no estuvo Uruguay, no estuvo México, que sabemos que varios ministros de la Unión Europea tenían sus pasajes comprados, sus tickets comprados y al final mandaron al embajador porque se dieron cuenta que era una trampa, que va el señor Bolton a dar instrucciones, que va el señor Ross Wilbur, secretario de Comercio, a presentar un plan que es de ellos para que los demás lo administren, para que los demás se sumen y para que el que firme los chequecitos sea el señor Juan Guaidó en un escenario que jamás va a llegar. Nosotros apostamos por el diálogo político. Vendrán importantes noticias y acuerdos de ese diálogo, siempre y cuando desde los centros de poder imperial dejen de bombardearlo. Tengan al menos la decencia de respetar el diálogo el tiempo que dure y dejen que los venezolanos soberanamente, con nuestras diferencias, podamos generar los mecanismos de administración de nuestro conflicto nacional. Sabemos que todo esto es por el petróleo. Sabemos que todo esto es por la riqueza venezolana. Señor Donald Trump, concéntrese en su campaña electoral. Concéntrense, señor Donald Trump, en las consecuencias de su discurso de odio supremacista, racista, que es la consecuencia directa de las masacres que hemos visto en Ohio o en Texas en los últimos días, donde atacan con armas de fuego que pueden conseguir libremente adolescentes y mayores de edad en los Estados Unidos y comprarlas y municiones y que luego las utilizan para matar con criterios racistas y supremacistas a otros ciudadanos estadounidenses. Gracias al discurso supremacista, gracias a la defensa de la posesión de armas indiscriminada en su país. Concéntrese en los asuntos de su país, concéntrese en los casi 100 millones de pobres que hay en su país. Concéntrese y ojalá un día el pueblo estadounidense elija un gobierno, que haya un cambio al menos en esa élite dominante y que puedan elegir un gobierno que quiera dejar atrás a Estados Unidos como imperio, como policía del mundo, como dominador, y que más bien sea la gran potencia que le corresponde ser, porque Estados Unidos tiene inmensas potencias y ha hecho grandes aportes a la humanidad. Pero su élite, su complejo industrial, militar, tecnológico, financiero, que es en realidad el que gobierna, siempre ha querido dominar y reinar en el mundo e imponer su pensamiento único. Concéntrense en eso
y que el pueblo de los Estados Unidos así lo entienda. En Venezuela, el presidente Nicolás Maduro, el gobierno revolucionario, pero déjeme decirle más, el pueblo venezolano, las comunas, los consejos comunales, todas las fuerzas, no solo revolucionarias, las fuerzas nacionalistas, estaremos dispuestos a resistir cualquier arremetida de terrorismo económico, como lo tildó el canciller Javad Zarif de Irán. Estas son acciones de terrorismo económico, sino cualquier otra opción. Incluso si llegaran a osar y hollar el sagrado suelo de Venezuela, aquí habrá un pueblo, una fuerza armada, una milicia y un pueblo todo, que con las herramientas que tenga en mano saldrá a defender la soberanía, la independencia y el derecho a vivir en paz de Venezuela. Muchas gracias. Escuchemos entonces las preguntas. Inicia el ciclo de preguntas por Telesur, Luis Tavera. Buenas tardes, canciller, y al público presente. Desde que se conoció esta orden ejecutiva por parte de la administración de Donald Trump, surgen varias interrogantes porque el consejero de Seguridad estadounidense John Bolton afirmaba que estas sanciones, este bloqueo impuesto no afectaría directamente a las carencias básicas de los venezolanos, pero por otro lado también afirmaba o amenazaba que cualquier país o individuo que buscara comercializar con el gobierno del presidente Nicolás Maduro recibiría sanciones. Profundizar un poco en la lectura del gobierno venezolano ante esto y también si se conoce el impacto en los activos, con cuántos se están quedando y el impacto también que va a caer acerca de la mesa de diálogo que está instalada en Barbados. Gracias. Miren, insisto, es hipócrita decir que estas mal llamadas sanciones, que estas órdenes ejecutivas protegen las compras, las procuras de medicinas, de medicamentos. Es falso, porque solo es posible comprarlas a través de bancos de transacciones. Hay que pagar por ellas y no se puede pagar porque no se puede utilizar el sistema financiero internacional. En primer lugar eso. En segundo lugar, ustedes se acuerdan de todo aquel escándalo de la ayuda humanitaria, de la crisis humanitaria. ¿Cuántos días no estuvo en primera plana aquí, en Bogotá, en Santiago, en Washington, en Madrid, en la primera plana, crisis humanitaria? Y Maduro no deja que entre. Y en Cúcuta no pudieron dejar pasar la ayuda humanitaria. El presidente Maduro desde septiembre del año pasado, en reunión con el secretario general Guterres, aprobó por vía de las Naciones Unidas que entrara ayuda humanitaria a Venezuela. ¿Y qué ha llegado? La Cruz Roja mandó 3 aviones. ¿Qué puede cubrir eso? El 0,0,0,0,0,0,0,01% de un sector que es salud. Uno se esperaba que cuando se acordara ya por completo el consenso, que Naciones Unidas armó su equipo para un plan de respuesta humanitaria, uno se esperaba un puente aéreo, cantidad de buques llegando, porque si no la gente, era mentira, no tenían ninguna preocupación, no les interesaba. Trump nunca dejó de dormir porque un niño en Venezuela tuviera o no tuviera alimentos. Eso era una ficción política para agredir a Venezuela. Bueno, Naciones Unidas nos presentó, quiere decirlo, y lo agradecemos, su plan de respuesta humanitaria, que estuvieron construyendo desde marzo, abril, mayo, junio. El viernes ya nos dan la versión final. Son 223 millones para 6 meses, le llegan a un número determinado de la población en determinados estados. Ahora, cuando yo me reuní con el señor Mark Lowcock, su apellido, Lowcock, me reuní en Nueva York, él me dijo, sí, tenemos listo, pero no tenemos los donantes. Yo le digo, ¿cómo que no? Si es que hasta Mike Pence estuvo en un Consejo de Seguridad, Estados Unidos ha abierto toda una matriz de opinión. Yo me imagino que Estados Unidos va a destinar la mitad de su presupuesto militar a la ayuda humanitaria para Venezuela. Me dice, no, Estados Unidos no quiere donar. Y la Unión Europea, bueno, sí, algunos sí, otros no. Pero de los 200 y tantos millones, tenemos como 10 nada más. Entonces me dice, ¿por qué no hacemos una cosa? Esos recursos que están bloqueados, que son más de 7.000 millones en cash, que son del Estado venezolano, ¿por qué no logramos que desbloqueen esos recursos para el plan de ayuda humanitaria? A mí me pareció
Triste que lo dijera porque quiere decir que no hay preocupación real de ninguno de esos países por Venezuela. Pero como sí la hay del gobierno bolivariano de Venezuela y sí respetamos los compromisos con Naciones Unidas, le hemos dicho, tratemos de hacerlo. Vayan ustedes, vaya el secretario general de Naciones Unidas, vaya la Cruz Roja Internacional. Es más, propusimos en Barbados ir en conjunto una comisión del gobierno y la oposición a desbloquear esos recursos para el plan de asistencia humanitaria de las Naciones Unidas. Pero fíjense ustedes, la burla, la mentira, no tenían ningún interés. Jugaron con ustedes, varios de los medios de comunicación que están aquí reportaron, Maduro no deja entrar la ayuda humanitaria, Maduro quiere que su pueblo se muera de hambre, el mundo está dispuesto a traer todo y en 2 semanas ya no habrá hambre en Venezuela. Mentira, falso, totalmente falso. El impacto en los activos, bueno, ya Citgo es el robo del siglo, hermano. Como la película aquella, el robo del siglo. Son directamente unos 8.000 millones. Más, bueno, los dividendos que no hemos podido repatriar, más el valor de sus refinerías, más el valor de los bonos. Bueno, eso son como 30.000 millones de dólares. Las sedes diplomáticas de Venezuela en los Estados Unidos, el dinero que está bloqueado en Europa. Estamos hablando de decenas de miles de millones de dólares. Ustedes recordarán que en Libia, cuando le invadieron, el presidente Muammar al-Gaddafi tenía cerca de 300.000 millones de dólares en reservas internacionales, que eran para el pueblo libio. Por eso el pueblo libio tenía un estándar de vida por encima de cualquier país de la región. ¿Dónde está ese dinero? ¿Quién lo utilizó? ¿Se lo entregaron al Consejo en Libia de gobierno? No. ¿Se lo entregaron al otro gobierno, el del Parlamento? No. Se lo robaron por completo y eso no va a pasar en Venezuela. Nosotros haremos lo que sea posible. Ya estamos en acciones judiciales con distintos bufetes, con distintos abogados en Portugal, en Alemania, en el mundo entero, para poder recuperar los activos y los dineros que son de Venezuela, el oro que es de Venezuela. Y haremos lo que tengamos que hacer hasta la última instancia para lograr que se haga justicia. Tengan ustedes en cuenta siempre eso. Muchas gracias. La siguiente pregunta la realiza Marco Salgado por Hispan TV. Buenas tardes. Canciller, ¿está previsto o está estudiando el gobierno venezolano algún tipo de medida recíproca, si corresponde, o concreta en función de estas últimas medidas que ha tomado el gobierno de los Estados Unidos o contra empresas estadounidenses que operan en Venezuela, teniendo en cuenta que hace pocos días se supo que el mismo gobierno de los Estados Unidos le permitía a empresas como Chevron, o a la empresa Chevron concretamente, seguir operando en Venezuela? ¿Está previsto algún tipo de medida específica de respuesta a estas medidas de ayer de la Casa Blanca? Gracias. Voy a parafrasear a Donald Trump, a Mike Pence, a Mike Pompeo, a John Bolton, a Elliot Abrams. Todas las opciones están en la mesa, pero todas las opciones que estén sujetas y de acuerdo con el derecho internacional. Nosotros no somos salvajes ni trogloditas para estar arremetiendo contra nadie dentro de las leyes venezolanas, la Constitución venezolana. Estas dos Biblias para nosotros, estos dos Coranes para nosotros, Torá para nosotros, vamos a hacer respetarlas siempre. Y dentro de ellos conseguiremos nosotros las vías para hacer respetar políticamente a Venezuela, pero también sus activos y sobre todo al pueblo de Venezuela, que ha muerto. Hay venezolanos que han muerto porque no consiguen un medicamento, porque no les llega un tratamiento. Hay venezolanos que se han tenido que ir del país porque no pueden con el tratamiento de su abuelito, de su abuelita. Aquí está. Nosotros haremos justicia, pero con la justicia del derecho internacional, no con la justicia de los garrotes, de las bombas, de las amenazas, del malandreo, como decimos en Venezuela, del gobierno de los Estados Unidos. La tercera pregunta la realiza Eliana de Aragao por Radio Francia Internacional.
Buenas tardes, señor ministro, y a todos. Me gustaría saber cómo Venezuela hará entonces con los acreedores internacionales y si también el gobierno está buscando alternativas junto, por ejemplo, con Cuba, Irán, países que sufren embargo ya de larga fecha, para orientar cómo Venezuela puede hacer. Y también, de acuerdo con las evaluaciones del gobierno de Venezuela, a partir de cuándo se sentirán los efectos de esas sanciones recientes. Gracias. Los efectos ya se están sintiendo, porque, como digo, esta ha sido la formalización, el pretender darle matiz legal a un proceso que ya estaba en marcha. Cuando ustedes ven que persiguen nuestros buques, o los buques que traen a Venezuela, diluyentes para petróleos de Venezuela, o trigo, o maíz, o arroz, o soya para alimentos de animales, y los frenan. Los frenan, quiero decir, que si viene el buque en trayecto, llaman a la compañía y le dicen: aló, ¿usted es el señor dueño de la compañía X que lleva soya a Venezuela? Sí. Bueno, si ese buque toca puerto venezolano, su compañía será sancionada mañana a primera hora y no podrá trabajar en los Estados Unidos ni tocar puertos de Estados Unidos más nunca en su vida. Es la extorsión. De verdad, es salvaje. La ley de la selva, pero nosotros no creemos en la ley de la selva. Nosotros vamos a combatir la ley de la selva con la ley del derecho internacional. Imagínense la situación, pero es una lección entre el mundo, porque pudiésemos también caer ante la ley de la selva. ¿Usted cree que el presidente Nicolás Maduro no ha podido tomar por la fuerza el edificio de la ex embajada de los Estados Unidos en Venezuela, que además es tremendo búnker y tiene muchas capacidades, en mera retaliación, que incluso no pudiese haber sido cuestionada ni por convención de Viena ni de nadie? Hemos podido tomar esa sede y montar allí una universidad o un museo antiimperialista. No lo hicimos porque nosotros sí respetamos las convenciones diplomáticas. Y nosotros iremos a las instancias que tengamos que ir, del sistema internacional, las judiciales, las políticas, a demandar que se respete a Venezuela y que se pueda recompensar el daño que se le ha hecho al pueblo venezolano. Sobre los acreedores, imagínense ustedes la situación. Las primeras de las... Quiero leerte esto brevemente. Las primeras de las sanciones ya prohíben que podemos transar nuestra deuda, que podemos pagar nuestros bonos. Ah, no, pero los señores que falsamente la junta fake de Citgo, la junta directiva fake de Citgo, comenzó a pagar unos bonos. ¿Sabes con qué porcentaje? Por lo menos 6% superior al porcentaje promedio que debían tener esos bonos. Es decir, le están dando la plata del pueblo venezolano a sus amigotes, a sus cronies. Le están dando el dinero del pueblo venezolano para la educación, para la salud, para la vivienda, para la cultura, a los compinches de las corporaciones de Donald Trump y de la burguesía venezolana en el exterior. Te voy a leer esto. Efectos de las sanciones, de las medidas coercitivas unilaterales. Bloquea el derecho de Venezuela a negociar de manera soberana su deuda externa, estableciendo de facto una política de chantaje sobre el sistema financiero internacional. Prohíbe el acceso de nuestro gobierno y nuestra industria petrolera a fuentes de financiamiento internacional. 3. Ordena el congelamiento de miles de millones de dólares de nuestro país en la banca internacional, lo que en la práctica funciona como un robo descarado ejecutado por la mano invisible del mercado. 4. Persigue las operaciones con oro y criptomonedas. 5. Confisca bienes y activos, propiedad de Venezuela en territorio de Estados Unidos y otros países, en una cifra que ya supera, como les dije, los 30.000 millones de dólares. 6. Prohíbe el comercio marítimo del petróleo venezolano. 7. Impide al Banco Central de Venezuela y a la banca pública venezolana operar en el sistema financiero internacional. 8. Amenaza con sancionar a cualquier empresa privada que tenga vínculos o relaciones comerciales con Venezuela. 9. Persigue con particular interés los programas alimentarios para negar al pueblo venezolano su derecho a la alimentación. 10. Bloquea las operaciones de adquisición de medicinas
medicinas, insumos y equipos médicos mientras justifique sus acciones como ayuda humanitaria al pueblo venezolano. Esto es una síntesis muy apretada de todo el daño que hacen esas medidas ilegales, arbitrarias, contrarias al derecho internacional. Ahora, yo llamo aquí a los medios de comunicación, sí, pero llamo al secretario general de Naciones Unidas, Antonio Guterres, llamo a la alta comisionada para los derechos humanos, Michelle Bachelet, porque el otro día aquí hubo una detención de un periodista por 3 horas y salió un comunicado de la oficina de la alta comisionada. No estamos de acuerdo, es una violación de su derecho. Y la violación de los 30 millones de venezolanos, de su derecho a la alimentación, de su derecho a la salud, de su derecho a la tranquilidad, la amenaza de invasión militar, la tensión política permanente. ¿No es esa la mayor de las violaciones de derechos humanos que haya existido en este continente? Pero no dicen nada. Mutis total, porque creo que le tienen miedo a alguien. Pues llegó la hora de que alcen la voz, porque hoy es Venezuela y Cuba, y después será Nicaragua, y es Irán, y es Siria, y mañana podrá ser cualquier país de este mundo. Si no paramos la locura imperial, hoy la locura imperial tratará de hacerse del control de todo el mundo. Volverá el mundo unipolar y no habrá sino un pensamiento único, un policía mundial y la uniformidad de todas las sociedades del mundo, sin opciones a diversidad cultural y la violación masiva de derechos humanos. Tenemos que detener hoy. Venezuela está en el epicentro, lo reconocemos, como lo estuvimos hace 200 años. Y daremos batallas como la de Boyacá, como la de Junín, como la de Carabobo, como la de Pichincha, como la de Ayacucho, y estoy seguro que vamos a vencer. Pero para ello hay que decir la verdad, para ello hay que denunciar la verdad y hay que perderle el miedo a decir la verdad. Ya basta de tergiversación. Todos los días la prensa española, que si la banda criminal, que si los narcotraficantes, que si qué difícil es conseguir un grano de arroz en Venezuela, que si la gente se desmaya en la calle. No sean mentirosos, digan la verdad. Nuestro país está bajo un asedio de tipo medieval. Un muro que quiere que el pueblo se muera de hambre y que tome decisiones para derrocarse a sí mismo del poder. Y eso no va a ocurrir. O sea, yo le hago un llamado a la comunidad internacional toda y a los que asistieron engañados, porque así como engañaron a militares para ir el 30 de abril al puentecito en la autopista a decir que estaban dando un golpe de Estado aquí en Caracas, han engañado a algunos gobiernos. De esos 44 gobiernos, estoy seguro que hay varios gobiernos engañados, que creían que iban a hablar para ver cómo ayudaban a Venezuela, cómo podían colaborar con el diálogo político, y les presentaron un plan, un macroplan económico para que ayuden a ejecutarlo, a derrocar a Nicolás Maduro y a hacer sufrir hasta las últimas consecuencias al pueblo venezolano hasta que se cumpla el antojo imperialista de la élite dominante en Estados Unidos. ¿Listo? La siguiente pregunta la realiza Diana Vázquez por Venevisión. Gracias, buenas tardes, canciller. 2 precisiones. Una, si pudiese decir cuántas propiedades venezolanas en suelo norteamericano se ven afectadas por estas acciones y qué lectura le da precisamente a las declaraciones que emitiera hoy el presidente de Colombia, Iván Duque, señalando que supuestamente el gobierno nacional estaría próximo a una caída por estas nuevas acciones de Estados Unidos. Gracias. Mira, creo que Iván Duque en el mes de febrero dijo que faltaban horas para que cayera la dictadura criminal, y tienen el descaro, el tupé del país donde la narcopolítica gobierna, de decir que en Venezuela hay un narcogobierno. Ellos son los narcos y está comprobado. Acaba de salir otro informe de que sigue creciendo la producción de droga en Colombia y se distribuye desde Colombia, se procesa en Colombia y llega a las neuronas de los norteamericanos, de los europeos, para matarlos, la cocaína que es colombiana y que tiene impacto en las decisiones políticas, en el nombramiento de ministros, en el nombramiento de jueces, en los candidatos a los cargos de elección popular, etcétera, etcétera, etcétera. Al señor Duque le pusieron un marcador, alguna página web. ¿Cuántas horas le quedan a Maduro? Bueno, ya eso va por no sé cuántos meses. Ya no son horas, sino meses y meses y meses. Yo creo que le queda poco tiempo a esos gobiernos. ¿bien? A esos gobiernos les queda poco tiempo.
A unos por juicio político, otros porque los van a hacer renunciar, otros porque ya como el de Honduras, Estados Unidos ya no le sirve ese presidente que es un dictador, que no ganó las elecciones, pero que es un narcotraficante, sí, comprobado. Y por allí van a ir cayendo esos gobiernos y nosotros los veremos caer. Y con los nuevos gobiernos les extenderemos los brazos para poder establecer las mejores relaciones, incluso si son gobiernos de derecha. ¿Cuántas propiedades? Mire, ya, como te digo, ya esto estaba en curso, no hay novedad. Lo que han tratado de formalizarlo, ahora de satanizar a los individuos y a las empresas jurídicas que tengan algún tipo de negocio con los Estados Unidos. Por ahí está, nuestra gran propiedad en Estados Unidos era Citgo, se la robaron. Nuestros edificios y sedes diplomáticas se la robaron. Las estaciones de servicio, que eran miles, son miles de Citgo, se lo robaron. Nuestras cuentas que teníamos en el Citibank, en el Bank of America para pagar nuestros compromisos, nuestros sueldos a los diplomáticos, etcétera, se lo robaron. Ladrones, ladrones y mil veces ladrones. Esa es la realidad. Pero nosotros vamos a seguir con la fortaleza que tú sabes que tiene el pueblo de Venezuela y que demostró hace 200 años. Y ojalá ellos puedan rectificar y darse cuenta de que el maratón está avanzando, de que no fue una carrera de 100 ni de 200 metros planos y que el presidente Maduro, con la fuerza que su pueblo le da, está escapado del grupo y está a punto de llegar a la meta. La última pregunta la realiza Enni Ángel, por Venezolana de Televisión. Hola, buenas tardes, canciller. Quisiera conocer la respuesta ante la siguiente pregunta. El asesor de seguridad de la Casa Blanca, John Bolton, ha dicho que el tiempo del diálogo ha finalizado y que es momento de tomar acciones. También el senador Marco Rubio ha dicho que el diálogo no aliviará las presiones contra los venezolanos. Quisiera conocer cuál es el plan que tiene el gobierno de Venezuela para contrarrestar toda esta embestida y además quisiera también conocer a partir de cuándo se estaría reflejando las respuestas de las acciones legales contra esta orden ejecutiva que ha emitido el gobierno de Estados Unidos contra el pueblo de Venezuela. Por otra parte, John Bolton ha mencionado que ha exhortado a China y a Rusia pues que eliminen el apoyo hacia Venezuela. ¿Ustedes como gobierno venezolano han tenido alguna respuesta a estas acciones? Muchas gracias. Muchas gracias. En estos días la vocera de la Cancillería del Ministerio de Relaciones Exteriores de Rusia, María Zaharova, hacía una narración perfecta de cómo esta serie de ataques extranjeros, y se refería a los de Estados Unidos, sobre la mesa de diálogo lo que hacían era separar a las partes, alejar de un acuerdo a las partes. Cómo era indebido, incivilizado hacerlo, cómo era poco diplomático hacerlo y no darle la oportunidad a esas partes. Bolton hoy dice que sentencia que el tiempo del diálogo ha terminado. La reunión que sostuvimos hasta el viernes pasado en Barbados no nos da esa impresión. Por el contrario, pareciera que ahora más que nunca ese diálogo está vivo. Ojalá que la delegación de la oposición venezolana le haga caso a su conciencia, a su interés nacional, el interés nacional de su pueblo, de quienes le siguen y de quienes no le siguen, y no a lo que diga el troglodita John Bolton. Ojalá que así sea. Nosotros vamos a seguir allí, como ha dicho el presidente Maduro, llueve, truene, relampaguee, haya terremoto, en cualquier circunstancia estaremos allí por la paz de Venezuela. Tiempo de respuesta, bueno, no puedo yo adelantarlo porque no sería propicio. Tenemos varias opciones, como he dicho, dentro del derecho internacional para ir respondiendo puntualmente con el factor sorpresa a cada uno de los ataques que nos han hecho en los últimos días. Y lo de China y Rusia de nuevo, doctrina Monroe, 1823. De la pluma de James Quincy Adams, que era el secretario de Estado, el presidente James Monroe emitió una doctrina donde se reserva el hemisferio occidental, que no es ningún hemisferio y no es occidental, que es desde Alaska hasta Argentina y donde está nuestra América, que no les pertenece ni les pertenecerá. Ahora, su voluntad de dominación ha sido inalterable, nuestra voluntad de liberación también es inalterable. Y nosotros, no solo nosotros, estoy seguro que todos los países, incluso algunos que no son amigos de Venezuela, que están incluso cartelizados en ese grupo contra Venezuela,
van a mantener relaciones económicas, financieras con China porque es su derecho. Van a mantener relaciones comerciales, financieras, de infraestructura con Rusia porque es su derecho. Y los Estados Unidos no tienen ningún derecho, respetando una vez más esta carta, de inmiscuirse en los asuntos internos de los estados y decidir con quién puedes hacer o con quién no puedes hacer negocios o inversiones en tu territorio y en tu país. Muchas gracias. De esta manera culmina la rueda de prensa. Por su amable atención y participación, muchas gracias.